de nuestro fútbol, que ha sido técnico de la selección de su país, lo tenemos por acá al fondo ya también. Él además no solamente es profesional del fútbol, sino médico, el doctor Richard Páez, ex técnico de Millonarios, estuvo al frente de la selección de su país y hoy es el técnico de Mineros de Guayana. Profesor Richard Páez, muy buenos días, bienvenido a Win Sports, a Primer Toque. Y de verdad que nos encanta saludarlo. Quisiéramos saber usted cómo está viviendo con su equipo, con su familia y en su país esta situación del COVID-19. Bueno, buen día para todos, Liliana. Muchas gracias por la oportunidad y realmente sí, este COVID-19 tiene asombrado al mundo, tan asombrado que nos tiene a todos en cuarentena. Ha podido paralizarnos, ha podido sentir la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, pero también nos ha sacado esa solidaridad, esa entrega y ese compartir que necesitamos transmitir siempre. Profe, buen día, un abrazo. Hace un rato le preguntaba yo, tuvimos al profe Oscar Héctor Quintabani, y yo le preguntaba sobre las modas en el fútbol, porque daba la impresión que el técnico, a medida que va avanzando en su carrera, como que le es más difícil conseguir trabajo hoy en día. No sé si usted tiene algún análisis sobre esta situación o no, porque la realidad es que usted marcó un antes y un después en el fútbol venezolano y ha acumulado muchísima experiencia a lo largo de toda su carrera. Bueno, todo tiene una respuesta. Uno tiene un proceso que va transcurriendo con uno en la evolución de la vida. Uno piensa diferente que cuando pensaba a los 20 años o a los 30 años. Hoy a esta edad tenemos una visión mucho más integral, más panorámica, en donde la evolución que hemos tenido como técnico se ha complementado con la experiencia y con la capacidad de adaptabilidad que tenemos al mundo del fútbol actual. Y eso sencillamente es lo que nos define, estar en constante adaptación, en evolución y a la vez en actualización. Hoy yo creo que muchos de nuestros pensamientos, de nuestros conceptos visionarios que desarrollamos con nuestra selección, con el equipo Millonario, que en aquellos momentos a lo mejor eran demasiado atrevidos, porque jugar con 3-10 para la época del 2001 era algo verdaderamente adelantado. Hoy, cuando estamos hablando de la interpretación del juego, de buscar jugadores que piensen con anticipación a la jugada que va a desarrollarse, nosotros posiblemente ya hablábamos de eso en aquellas épocas y por eso todo es cuestión de adaptarse, de seguir creciendo, de seguir entendiendo que el fútbol es eso y creo que los entrenadores que lo logran mantenerse es porque se encuentran en esa etapa de adaptabilidad y de pensamiento visionario o adelantado para el fútbol. Profesor Richard Páez, siguiendo con ese hilo de la pregunta de campo que me parece muy interesante, por cierto, alguna vez el técnico Oscar Washington Tabárez nos decía que los técnicos van evolucionando y que más adelante, eso lo decía en el año 88, si mal no estoy, que fue cuando dirigió al equipo Deportivo Cali, y decía, vamos a terminar siendo más psicólogos y manejadores de situaciones que estrategas. La estrategia estará ahí, obviamente, y será guiada por los técnicos, pero seguramente nos vamos a fijar mucho más en otras cosas, estado de ánimo, el jugador, porque al final él decía, el fútbol pasa por los jugadores, en un 70% pasa por los jugadores. ¿Usted siente que eso ha venido evolucionando de esa forma, de esa manera? Considero que sencillamente lo que ha tenido el maestro como experiencia es que ha sabido entender que somos seres humanos, al fin y al cabo, los que desarrollamos el fútbol y que toda esta invasión tecnológica que recibimos por la evolución natural de la vida, pues pretende llevarnos a un fútbol en donde prevalece más la estrategia en lo táctico, en lo psicológico, en otras cosas, cuando lo más importante es quién lo desarrolla. Y en ese quién lo desarrolla estamos totalmente de acuerdo con el maestro de que tenemos que adaptarnos a las condiciones como gerentes de emociones. Nosotros como técnicos entendemos que es muy diferente un jugador a los 20 años que a los 35 años, que es muy diferente el jugador que tiene calidad en lo técnico pero no tiene
un complemento en la parte del esfuerzo en lo físico, en lo táctico. Entonces uno tiene que gerenciar todas estas debilidades y fortalezas de nuestros jugadores y tratar de complementarlos o integrarlos como un equipo. Hoy más que nunca los técnicos somos unos verdaderos malabaristas de las condiciones, de las herramientas y de los resultados que queremos transmitir en la cancha. Yo creo que los que seamos más sencillos, los que seamos más simples, los que logremos sintetizar con menos palabras los conceptos de juego que queremos ver en la cancha, seguramente vamos a cumplir con esa premisa que en lo que yo he creído siempre, que nos dejó marcado con Johan Cruyff, que decía que el fútbol es un juego sencillo, pero qué difícil es jugar sencillo. Aquellos entrenadores que desarrollen metodologías para que sus jugadores jueguen lo más sencillo posible, esos son los entrenadores que se acercan a los equipos ganadores consistentes. Profe, como están las cosas planteadas en este momento, en septiembre debe comenzar la eliminatoria suramericana. Y si hay algo que tienen los técnicos de las selecciones nacionales o que no tienen es tiempo. Y el comienzo de esta eliminatoria sí que marcará esa falta de tiempo. ¿Cómo ve usted la realidad de Suramérica de cara a esta eliminatoria y en especial lo que tendrá que vivir el técnico de su selección, el portugués José Peseiro, que está llegando y está haciendo la transición del paso del modelo Dudamel a lo que quiere él ahora con la selección de su país? Bueno, soy de los que pienso que fue una declaración en offside, o sea, una declaración apresurada, porque hoy todavía el mundo se encuentra en una etapa de observación, de evaluación de las lesiones en el campo de batalla, y el campo de batalla es universal. Qué diferente va a ser decir que va a comenzar en septiembre las eliminatorias cuando todavía no sabemos. Nuestros jugadores están regados por el mundo en distintas ligas y hoy no sabemos cuándo comienza la Liga de España o la Liga de Francia o la Liga de Inglaterra o la de MLS o las de Sudamérica. Todavía no se han configurado con exactitud. Y me parece que es demasiado apresurado decir que pudiéramos comenzar en septiembre. Si llegase a comenzar en septiembre, indudablemente va a ser una tarea mágica la que tienen que desarrollar nuestros directores técnicos como seleccionadores, ya que van a llegar jugadores en diferentes niveles, en diferentes circunstancias, unos comenzando, otros empezando a hacer pretemporada. O sea, me parece que no se va a dar. Me parece desde el punto de vista de observador y con la experiencia que uno tiene y encima lo médico que soy, entiendo que todavía es una circunstancia que no ha terminado, que apenas la curva exponencial de contagio que hay en algunos países comienza ahora apenas a reducirse, y eso llevará mínimo un mes y llevará otro mes para comenzar a hacer el inicio de las temporadas, haciendo una entrada a esta cuarentena, a una relación social que va a ser orientada, no va a ser como antes, y eso terminará llevándose 3 meses. Yo veo que en septiembre para mí es cuando comenzarán las ligas a iniciar su trabajo, y si hay alguna posibilidad para hacer un comienzo de eliminatorias suramericanas es a partir de diciembre o noviembre, diciembre. Profe, hace un rato usted habló de Millonarios y habló incluso de jugar con 3-10, y a veces el fútbol se complica tanto, usted lo resumía en una frase de Cruyff, que no, 3-10 no se pueden, porque y entonces quién marca y cómo se para el equipo, quién retrocede, quién avanza, y en realidad me puso a pensar que sí era muy novedoso incluso para la época esa posibilidad táctica que usted utilizó, pero tenía los jugadores para hacerlo. ¿Por qué no nos recuerda un poquito de aquella decisión y de aquel equipo que tanto marcó a los hinchas de Millonarios y al fútbol colombiano? Bueno, fue como resolver un desafío. Para Venezuela, el desafío, como hoy es en América, hoy 2020, el desafío de Sudamérica, del fútbol de Sudamérica, es cómo hacer para recuperar el protagonismo mundial que se nos han adelantado el fútbol europeo. En los últimos mundiales no aparece ningún finalista real, solamente el de Argentina en algún momento
de la competencia de los torneos mundialistas, y es que han avanzado, se han adelantado en el fútbol de Europa con relación a América. Bueno, esa era una pregunta que nosotros quisimos resolver en el año 2000, cuando yo asumí ser el seleccionador nacional de Venezuela. Cómo lograr salir del foso, cómo lograr salir del último lugar, que era siempre nuestra característica en los torneos eliminatorios suramericanos. Y cuando yo llegué a la selección me atreví a hacer una apuesta en la que creía como técnico, en la que creía como líder. Y esa es la convicción que hay que llevarle a sus jugadores. Convencerlos de un estilo, de una manera de jugar, de una manera inclusive de sentir el juego. Y esa transmisión se realiza de acuerdo a una metodología, si se quiere, atrevida. Y fue ahí donde comenzamos a jugar Venezuela, a jugar para tratar de recuperar el espacio, el abismo que había con respecto al resto de las selecciones en Sudamérica. Y nosotros asumimos un equipo de último, que apenas había ganado 3 partidos en 35 años de eliminatoria suramericana, y yo aposté a jugar creyendo en mis jugadores con un estilo de juego que fuese con tendencia ofensiva, que nuestra defensa era posesión de la pelota, y una posesión que después la transformamos en una posesión progresiva, no posesiva. Entonces comenzamos a desarrollar un esquema con 2 laterales de salida, con 2 volantes por delante de nuestra línea de 4, uno de ellos conector y el otro como un irradiador de juego, y que se ubicaba geográficamente en el medio de los 2 centrales, y a partir de ahí 3 volantes que formaran y generaran caos. El caos para mí es lo que desequilibra los bloques de los rivales en posición táctica defensiva. Entonces, de esa manera construimos un equipo que se atrevió, que creyó en sus condiciones y se transformó. Aquel equipo perdedor siempre, ganador de los otros rivales, de los 3 puntos fáciles, comenzó a convertirse en un equipo que en 8 partidos, en esas eliminatorias de Corea y Japón 2002, nosotros ganamos 4 partidos seguidos. Y eso no se había tenido historia precedente en nuestro país. Y ganar 4 partidos seguidos en una eliminatoria es garantía casi de llegar a un mundial. Eso, bueno, ese fue el proceso evolutivo, eso fue lo que llevamos después en el año 2008 a Millonarios, con un fútbol que tuviesen mucho más con las características del jugador colombiano, que tiene un enamoramiento de jugar técnicamente con la pelota, y creo que fue haciendo valer esa premisa que nos había mostrado Pacho Maturana con aquel Nacional y con aquella Colombia, y considero que eso da resultados siempre y cuando los jugadores lo comprendan, lo entiendan y lo sepan jugar. Ese fue nuestro gran cambio y la manera como poder poner a Venezuela en el eslabón competitivo que hoy tiene en Sudamérica, y ese es el reto que hoy tienen todos los países en Sudamérica, empezando por Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, que son los 4 países más importantes hablando de fútbol en Sudamérica, como para ponerse en el nivel competitivo con respecto a Europa. Creer en lo que saben hacer, hacerlo bien y actualizarse con ese pensamiento cognitivo que hoy tienen que desarrollar los jugadores en el campo. Todo ha evolucionado y nosotros, los entrenadores, somos los que tenemos que gerenciar ese adelantamiento en todo lo técnico, táctico e integral. Profesor, muchísimas gracias de verdad. Lo recordamos y lo recuerda mucho también la afición de Millonarios en este país, aquí en Bogotá. Un gusto saludarlo, por favor, cuídese mucho, cuide a su familia y seguimos en contacto. Un abrazo enorme. Chao Liliana, chao Campolida, chao. Saludos a Colombia, los queremos. Chao, chao. Nosotros también los queremos mucho a ustedes, a todo ese pueblo venezolano, a ese pueblo hermano. Campos, si hablamos de lo que extrañamos